lo primero quiero comentar que a la hora de tocar la guitarra, en las posturas de la mano derecha, o si eres zurdo en la mano izquierda, que te apoyas aquí, cuando tocamos con distorsión hay que empezar a tener más control del habitual si venimos de la guitarra española o si siempre estamos tocando la guitarra eléctrica sin distorsión, porque es obvio de que la distorsión va a hacer que se noten muchísimas otras cosas y cualquier roce que hagamos con las cuerdas se va a amplificar o se va a triplicar el sonido de lo que usualmente se hacía. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando estás con distorsión, por ejemplo, cuando estás trabajando con amplificadores de válvulas, la cuestión va un poco mejor cuando tocas armónicamente algo en la guitarra, es decir, más de dos cuerdas a la vez. Se llega a distinguir el sonido independiente de las dos notas que están sonando, por el tipo de conducción de la electricidad y todos estos factores físicos que tienen las válvulas y que por eso se escogen cuando uno toca con muy buena calidad de sonido, quiere lo mejor en proyección de sonido con la guitarra. En general sucede, es decir, que si por ejemplo, nosotros tocamos un acorde y tenéis válvulas y tocáis con distorsión y todo, notaréis cada una de las notas. En este caso, parte de la distorsión que yo tengo es analógica, entonces es un poco limpio, pero no del todo. Y sobre todo trabajamos con amplificadores que tienen una distorsión un poco, entre comillas, barata y es toda a transistores, entonces la cosa se complica un poco hablando de la claridad a la hora de tocar cosas armónicas con distorsión en la guitarra, ¿vale? Por eso la mayoría de cosas que se tocan con distorsión, no todas, normalmente son cuestiones melódicas, es decir, que usas la guitarra como una especie de saxofón, ¿verdad? Salvo el rock y todas estas. Pero bueno, me entendéis. Entonces, al tener estos factores, tenemos que tener mucho, mucho más cuidado a la hora de proyectar el sonido de una manera más limpia. Hay que desarrollar técnicas que son hasta cierto punto milimétricas, ¿vale? Entonces, el cerebro se puede acostumbrar a todo, como cualquier cosa, que a veces hasta tenemos achaques en el cuerpo y uno se va acostumbrando y se hace a ellos, ¿no? Si es que no sale del todo a ellos. Pero en la guitarra sucede lo mismo, es decir, tienes que trabajar cosas muy milimétricas y hacer que el cerebro poco a poco, hasta esa capacidad de precisión, se llegue a acostumbrar. Entonces, voy a hablar de eso porque, sobre todo cuando estás con distorsión, la primera cosa que hay que tener en cuenta es cuando nos apoyamos en la guitarra cuando vamos a tocar con la mano derecha. He notado, por ejemplo, en el tema que estaba haciendo Ricardo, a la hora de que vi sus vídeos, cometía un error que más que error es una inconsciencia. Cuando uno toma conciencia de las cosas que puede mejorar en la guitarra, el cerebro reprograma las cosas, ¿vale? Entonces es cuestión de tomar conciencia de que está sucediendo. No es un error, sino, digamos, una inconsciencia sana. Es decir, simplemente no vas a proyectar un buen sonido si no llegas a tener conciencia de lo siguiente, por ejemplo. Número uno, hay que perder el miedo hay que perder el miedo eh, hay que quitar el miedo a apoyarse en las cuerdas, ¿vale? Apoyarse en las cuerdas. Es decir, que cuando te estás apoyando aquí y tocas con distorsión, tienes que meter la mano. No te apoyes en el puente únicamente, porque si te apoyas en el puente, no vas a desarrollar bien la técnica de palm mute. Es decir, no vas a poder entrar para evitar que las cuerdas que no estás tocando dejen de sonar, ¿vale? Entonces mira, cuando tú metes la mano y apoyas la palma de la mano literalmente sobre las cuerdas, no en el puente, porque si no quedan libres todas las cuerdas, lo que logras es un palm mute. Y el palm mute es esto, ¿no? O sea, si yo quito la mano va a sonar. Si yo pongo la mano suena esto. Pero a la hora de tocar, no estoy hablando de desarrollar el palm mute como una técnica usando el palm mute a la hora de tocar, sino me refiero al palm mute de la mano derecha para tapar las notas que no estás tocando. Entonces, por ejemplo, si yo toco una escala pentatónica con distorsión, cuando toco, por ejemplo, si bemol y hago esto, ¿vale? Si hago esto. La idea del palm mute de muteo de cuerdas para limpieza es, yo me apoyo en las cuerdas literalmente, si toco la sexta cuerda, levanto un poquito la mano para que no la tape, toco esto, si no sonaría, pues hago, ¿vale? Ahora,
Si te das cuenta, hay otro factor en el palm mute que está funcionando aquí, porque tú estás tocando las cuerdas graves, la sexta cuerda, pero en ese momento con la palma de la mano no tienes nada que mutear, por el contrario, tienes que dejar todo libre, ¿verdad? Pero las notas que están hacia arriba las estás muteando con el dedo uno y un poco con parte de los otros dedos, ¿vale? No hay que cambiar el ángulo, no hay que cambiar el ángulo de los dedos así, es decir, hacer cejilla, sino simplemente todo el antebrazo meterlo un poquito para que la mano, la curvatura de la mano no cambie, pero sí baja un poco la mano sin poner esto así en plan cejilla, ¿vale? Tiras como un codazo hacia atrás, despacio, ¿verdad? Así, y baja el ángulo de la mano y con esto estás muteando todo esto, ¿vale? Es importantísimo. Entonces, si haces esto, ¿vale? Esto de aquí está muteado. Cuando pasas a la quinta cuerda, tu mano entra y tapa la cuerda, es decir, esto no suena, solo lo estás tapando con el palm mute aquí, con la palma. No te estás apoyando en el puente, porque si no, quedaría todo libre, ¿vale? Entonces, luego pasas a la siguiente cuerda y aquí tu palma está tapando quinta y sexta. Suena la cuarta y lo demás está tapado con este dedo. Y luego sigues. Ahora todo esto está tapado con la palma y la primera cuerda está tapada con prácticamente la yema del dedo un poquito que tapa, ¿vale? Y también ayuda el dedo 1. O sea que todo es una cuestión de ángulo. Ya no tocas la guitarra con distorsión como si tocaras guitarra clásica, que levantas todos los dedos con las yemas todo el tiempo. Eso sí se hace, pero no todo el tiempo. Entonces, esa es la técnica que yo le recomiendo a Ricardo desarrolle más cuando esté tocando cualquier cosa con distorsión. Es decir, si tú estás tocando algo así, ¿vale? Tu mano derecha, esta de aquí, está apoyada en las cuerdas, no en el puente, ¿vale? En las cuerdas tapando todo. Y solo tocas la segunda cuerda. ¿Vale? Entonces eso suena limpio. Si no tapas y te apoyas en el puente, la guitarra empieza a vibrar y empiezan a sonar todas las cuerdas, mira. ¿Escuchas eso? ¿Vale? Si golpeas así, mira, ahora está puesto y tienes bulla por ahí, ¿vale? Si tú tocas una cuerda y luego tocas otra, se pone a sonar, ¿ves? Todo eso, tienes que tapar ahí, ¿vale? Ahora, cuando tocas una cuerda y haces... ¿Vale? Estoy haciendo mute todo el tiempo, haces... Cuando hice... ¿Vale? Cuando toco la segunda cuerda, esto está tapado con la palma, mira. Y cuando bajo esto de aquí está tapado por esto. ¿Vale? Es la única manera de controlar, digamos, entre comillas, la suciedad que se puede generar así de esto. ¿Vale? Bien, eso es lo primero. Luego hay que desarrollar el picado alterno. Voy a hablarles del picado alterno para Ricardo y en general el picado alterno es muy importante. Yo recomiendo que no os obsesionéis con un solo tipo de técnica, sino os obsesionéis con la música en general. Hay mucha gente que quiere ser súper rápida y trabajar todas las técnicas perfectas. No está mal si es que te diviertes y no te causa frustración, pero lo importante es la música. Entonces, si tú, por ejemplo, desarrolla bien tu picado alterno, es decir, rompe algunas limitaciones, ¿no? A veces uno toca todo hacia abajo. O sea, la mano derecha, ¿verdad? La mano derecha está picando todo el tiempo hacia abajo. Yo hago. He picado todo hacia abajo, o puedes tocar hacia arriba. Ahí he picado todo hacia arriba, pero te limita mucho. A veces, cuando estés tocando, intuitivamente tu cerebro te va a pedir que hagas acentuaciones hacia arriba, hacia abajo, depende cómo se siente más cómodo. Entonces yo por ejemplo, hago...
Eso no lo vas a hacer hacia abajo y hacia arriba. No, no haces eso, ¿sabes? Haces... Lo haces por el tipo de música que estás proyectando, que es el rock, y necesitas esa acentuación hacia abajo fuerte, ¿verdad? Entonces, desarrollen bien, hagan los ejercicios de picado alterno, es decir, que no les suene el picado alterno así, como así, ¿no? Eso, ¿no? Descoordinado. Intenten coordinar las dos manos en el picado alterno. Es una cosa muy importante que está en los ejercicios de técnica, velocidad, luz. Entonces, si van a hacer una pequeña frase como... ¿vale? Si van a hacer algo así, usen el alterno porque necesitan fluidez. Entonces... ¿vale? Usas alterno. Entonces, trabajen el picado alterno un poquito más. Pueden trabajarlo con el ejercicio 6 de técnica velocidad luz que tiene saltos de cuerda. Pueden hacer me acuerdo que había... Me acuerdo de un tema de Satriani que era algo así. A ver si me acuerdo. Eso es, son quintas, ¿no? Ajá. Es complejo. Mira. Guay, pero la idea es que pueden hacer esto como un ejercicio, ¿no? Saltos de cuerda y alternos. Si van a hacer un arpegio, ¿ves? Ahí puedes trabajar también el mi. Todo alterno, ¿no? Y si lo haces hacia abajo, o hacia arriba, ¿no? Más difícil, pero bueno. Puedes trabajar todo así, ¿no? O todo hammer-on, ¿no? ¿Vale? O ligado, ¿no? Bien. Entonces, el picado alterno es muy importante, ¿vale? Y los saltos de cuerda hay que trabajarlos bien.